en el corazón de un reluciente palacio cristalino que flotaba en medio de remolinos de nubes violetas y doradas, un alienígena. La reina se sentó en su trono. Su nombre era Reina Velara, gobernante de los enterianos, una especie conocida por su belleza etérea y sabiduría incomparable. El palacio en sí parecía vivo, sus paredes palpitaban con una luz suave, como si respiraban al ritmo del universo. Hoy, sin embargo, la grandeza del entorno se vio ensombrecida por tensión más gruesa que la nebulosa exterior. La hija de la reina Velar, la princesa Lyra, se paró junto a su madre, con su luminoso cabello plateado cayendo en cascada por su espalda como la luz líquida de la luna. Ella tenía amplia, curiosa, ojos que brillaban de inteligencia, pero que también llevaban un toque de tristeza. Frente a ellos estaba un hombre llamado Kieran. Su presencia tan fuera de lugar que casi se sentía surrealista. Él era humano, vestido con un atuendo sencillo de la tierra, botas gastadas, jeans desteñidos y una chaqueta de cuero que parecía más adecuado para un viaje por carretera polvoriento que para una corte real intergaláctica. Su cabello oscuro estaba despeinado, y su verde. Los ojos se cruzaron nerviosamente entre las dos mujeres que tenía delante. Se suponía que Kieran no debía estar aquí. Hace unos días, había estado viviendo una vida tranquila como mecánico en una estación espacial remota, arreglando barcos para los viajeros que pasan por el exterior. Alcances de la galaxia. Luego llegó el día en que una de esas viajeras resultó ser nada menos que la princesa Lyra. Y todo cambió. Lyra se había estrellado cerca de su taller después de que su nave funcionara mal durante lo que ella reclamada era una misión diplomática de rutina. Kieran no creyó ni una palabra de eso. Las princesas no solo aparecieron en estaciones espaciales aleatorias sin previo aviso, pero él ayudó de todos modos, reparando su nave mientras intercambiaba historias sobre sus mundos muy diferentes. Con el tiempo, se acercaron, quizás demasiado para sentirse cómodos, dado su circunstancias. Cuando Lyra finalmente reveló quién era realmente, Kieran se encontró transportado a este reino alienígena. Contra su voluntad. Acusado de algo que aún no podía entender del todo, ahora de pie bajo el peso de la reina Val. Mirada penetrante. Kieran sintió que el sudor le corría por la columna vertebral a pesar del aire fresco que zumbaba a su alrededor. La reina se inclinó un poco hacia adelante, su voz atravesando el silencio como una cuchilla. ¿Por qué no te gusta mi hija?, ella preguntó. Su tono era tranquilo, pero impregnado de autoridad. En realidad no era una pregunta. Fue una acusación envuelta en terciopelo. Kieran parpadeó, sorprendido con la guardia baja. Yo nunca dije que no me gustaba ella, balbuceó, sus manos instintivamente formando puños a los costados. Eso no es cierto. La reina levantó una ceja elegante, su expresión ilegible. A su lado, Lyra se movió incómodamente, su piel radiante, oscureciéndose muy ligeramente. Sus labios se abrieron como si quisiera hablar, pero no salieron palabras. Tú has evitado sus llamadas. La reina Valara continuó, su voz se volvió más fría. Rechazaste sus intentos de traerte aquí voluntariamente. Y ahora, cuando finalmente nos traen, te quedas allí temblando como presa acorralada por un depredador. Explicar. Tú mismo, Kieran tragó saliva con fuerza, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo podía explicar algo aunque apenas? ¿Entendido? Sí, se preocupaba profundamente por Lyra. Ella era amable, brillante y diferente a cualquiera que haya conocido. Pero también estaba la cuestión de sus diferencias, no solo culturales o biológico, pero existencial. Ella pertenecía a un mundo donde la gente vivió durante siglos, se comunicó telepáticamente, y mantuvo el poder sobre sistemas estelares enteros. Él era solo Kieran. Un nadie de ninguna parte especial. No soy lo suficientemente bueno para ella, soltó. De repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. La habitación se quedó en silencio, salvo por el débil zumbido de las paredes de cristal. Incluso Lyra se congeló, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. Reina Velara. Inclinó la cabeza, estudiándolo atentamente. Por un momento, Kieran pensó que podría reírse o, peor aún, golpearlo con alguna fuerza invisible. En cambio, se recostó en su trono, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Y por qué? ¿Pensarías eso?, preguntó ella, su voz más tranquila ahora, casi gentil. Kieran vaciló, luego suspiró. Mírame. Mira. En este lugar. Este no es mi mundo. No pertenezco aquí.
Tu hija se merece a alguien que pueda igualar a tu brillantez. Alguien que entienda tus costumbres y tradiciones, no un tipo que arregla motores rotos para ganarse la vida. Para su sorpresa, Lyra dio un paso al frente, sus mejillas sonrojadas por la emoción. Kieran, ¿cómo? ¿Puedes decir eso? Me salvaste la vida. Me enseñaste cosas sobre el coraje y la humildad que nunca aprendí en toda mi vida. Años creciendo aquí. Eso tiene valor. El coraje y la humildad no cambiarán el hecho de que estoy completamente fuera de mi control. Profundidad. Kieran respondió, la frustración se apoderó de su voz. ¿Sabes lo que es sentirse como si estuvieras tropezando constantemente a través de un laberinto que ni siquiera reconoces? Cada vez que trato de conectarme contigo, termino sintiendo como si fallara de alguna manera, como si nunca estuviera a la altura. La discusión flotaba pesadamente en el aire, llena de emociones sin resolver. La reina Vara observó en silencio, sus agudos ojos captando cada detalle. Por último, ella se levantó de su trono, sus movimientos elegantes pero dominantes. Suficiente, ella, dijo con firmeza, levantando una mano para silenciarlos a ambos. Esto no está ayudando, Kieran. Sígueme. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un conjunto de puertas adornadas en el extremo. Fin de la cámara. A regañadientes, Kieran lo siguió, mirando a Lyra, quien parecía dividido entre la ira y la desesperación. Cuando las puertas se abrieron, revelando un largo pasillo bañado en luz dorada. Kieran no podía evitar la sensación de que lo que viniera después lo cambiaría todo. El pasillo los condujo a una habitación más pequeña, más sala íntima llena de proyecciones holográficas de planetas y constelaciones distantes. La reina Vela hizo un gesto para. Kieran se sentó en una estructura flotante similar a un banco, que se ajustó para acomodar su peso. Ella tomó asiento. Frente a él, su postura era relajada pero regia. Ustedes los humanos son criaturas fascinantes. Ella comenzó su tono pensativo, tan frágil pero capaz de una inmensa resiliencia. Dime, Kieran, ¿qué es lo que te hace creer que no puedes adaptarte a nuestras costumbres? Kieran frunció el ceño, sin saber cómo responder. No es. Solo se trata de adaptarse, admitió. Se trata de pertenecer. Pasé toda mi vida sintiendo que no encajaba en ningún lado. Ahora me sumerjo en este mundo increíble donde todos parecen saber exactamente quiénes son y qué se supone que deben hacer. Mientras tanto, solo estoy agitando. Vela asintió lentamente, como si considerara cuidadosamente sus palabras. Sin embargo, mi hija te eligió a ti entre todos en la galaxia. Ella buscó tu compañía. ¿Por qué crees que es eso? Kieran abrió la boca para responder, luego la volvió a cerrar. No había considerado ese ángulo antes. ¿Por qué Lyra había elegido él? ¿Fue mera coincidencia? ¿O había algo más profundo en juego? Antes de que pudiera responder, el suelo debajo de ellos tembló levemente, acompañado de un estruendo bajo que resonó en todo el palacio. Tanto Kieran como la reina se volvieron hacia la fuente de la perturbación, sus expresiones cambiando de curiosidad a alarma. ¿Qué fue eso?, preguntó Kieran, poniéndose de pie. Los ojos de Dede se entrecerraron, su comportamiento tranquilo se quebró por primera vez. ¿Problemas?, ella murmuró. Quédate cerca. Mientras se apresuraban a regresar al salón principal, Kieran no pudo evitar sentir una mezcla de temor y la emoción burbujeaba dentro de él. Pasara lo que pasara, estaba claro que su viaje estaba lejos de terminar, y tampoco era la historia de su conexión con la princesa Lasra. Los temblores se hicieron más fuertes a medida que Kieran y la reina Vara llegó al gran salón, donde el caos ya había comenzado a desarrollarse. Guardias vestidos con armaduras relucientes pasaron corriendo junto a ellos, sus armas brillando débilmente con una energía de otro mundo. Lyra se paró en el centro de la habitación. Sus manos levantadas como intentó calmar a los cortesanos aterrorizados que se lanzaban como pájaros asustados. Su cabello plateado parecía más tenue. Ahora, su resplandor habitual estaba opacado por la preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó Kieran, su voz que se eleva por encima de la conmoción. La reina Velara no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió a uno de los guardias, ladrando órdenes en un lenguaje que sonaba a música, pero que llevaba el peso de la autoridad. El guardia asintió bruscamente antes de correr. Solo entonces la reina se volvió hacia Kieran, con expresión sombría. Una violación, dijo ella. Simplemente.
Una embarcación no autorizada ha ingresado a nuestro espacio aéreo. Podrían ser piratas o algo peor. Kieran sintió que le caía el estómago. Piratas peor. No estaba equipado para este tipo de peligro. Todo lo que quería era arreglar motores y vivir una vida tranquila. No defenderse de criminales intergalácticos. Pero mientras miraba a Lyra, que ahora lo miraba directamente con esas ojos penetrantes, algo dentro de él se agitó. Lo que fuera que viniera, él no podía simplemente hacerse a un lado. ¿Dónde me necesitas?, preguntó, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la determinación en su voz. Lyra parpadeó, momentáneamente aturdida por sus palabras. Entonces una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Tú no eres entrenada para el combate, dijo suavemente, aunque había un destello de orgullo en su mirada. Quédate aquí. Protege a mi madre. Antes de que Kieran pudiera discutir, se dio la vuelta y se unió a los guardias que se dirigían hacia las defensas exteriores del palacio. La reina Velara la vio irse, con la mandíbula apretándose visiblemente. Por un momento, Kieran pensó que podría seguir a su hija, pero en cambio se volvió hacia él. Ella te ama, dijo la reina abruptamente, su tono más suave que antes. ¿Entiendes lo que eso significa? Kieran dudó, sin saber cómo responder. Yo. Eso creo, finalmente lo logró. ¿Pero por qué importa en este momento? ¿No deberíamos centrarnos en lo que importa porque el amor? ¿Hay poder entre nuestra gente? Vara interrumpió. Nos une, fortalece. Nosotros. Si realmente te preocupas por Lyra, entonces debes confiar en ella y en ti mismo. La duda lo hará. Solo debilitarlos a los dos. Sus palabras permanecieron en la mente de Kieran mientras otro temblor sacudía el palacio. Esta vez, las vibraciones fueron acompañados por un fuerte estruendo desde algún lugar afuera. Sonaron las alarmas, llenando el aire con una urgencia. Ritmo pulsante. Kieran apretó los puños, tratando de calmar sus nervios. Mientras tanto, Lyra lideraba un escuadrón de Royal guardias a través de los pasillos cristalinos hacia el ala este del palacio, donde los intrusos habían violado el perímetro. Las paredes a su alrededor parpadeaban ansiosamente, su brillo calmante habitual reemplazado por errático destellos de rojo y naranja. Podía sentir la tensión en el aire, lo suficientemente espesa como para ahogarse, pero empujó adelante, su determinación inquebrantable. A medida que se acercaban al punto de ruptura, la escena se desarrollaba ante ellos. Un grupo de pesadamente seres armados vestidos con armaduras oscuras y dentadas entraron en los terrenos del palacio. Se movieron con propósito, sus armas disparando rayos de luz abrasadora que destrozaron las estructuras cristalinas con aterradora facilidad. Entre ellos se encontraba un figura imponente, un alienígena corpulento con piel como lava fundida y ojos que brillaban con malicia. ¿Quiénes son? Uno de los guardias susurraron, su voz temblando. Son mercenarios, respondió Lyra, con la voz firme a pesar de la miedo arañándole el pecho. Armas contratadas. Alguien los envió aquí. ¿Para qué?, preguntó otro guardia. Lyra no respondió. En cambio, se centró en el líder de el grupo que estaba escaneando el área con precisión depredadora. Su mirada se posó en ella, y una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Cara. Bueno, gruñó. Su voz profunda y gutural. La princesa. Ella misma. Esto facilita las cosas. ¿Más fácil para qué? Lyra pensó, su corazón golpeando. Antes de que ella pudiera reaccionar, el mercenario levantó su arma, apuntando directamente a ella. Instintivamente, ella lanzó un escudo telequinético justo a tiempo para desviar la explosión. La fuerza del impacto la hizo tambalearse hacia atrás. Pero rápidamente recuperó el equilibrio. «Retírate», ella gritó a sus guardias. «Retrocede y reagrupate». Pero los mercenarios eran implacables, avanzaban con una eficiencia despiadada. Lyra sabía que ellos no podía retenerlos indefinidamente. Necesitaban refuerzos y rápido. De vuelta en el gran salón, Kieran caminó. Nerviosamente, su mente se aceleró. La reina Vela se sentó en silencio en su trono, sus ojos cerrado como si estuviera meditando. Cada fibra de Kieran le gritaba que actuara, que hiciera algo. Pero, ¿qué podría él? ¿Posiblemente contra invasores armados con armamento avanzado? Entonces le golpeó. No era soldado, pero era mecánico. Y los mecánicos sabían cómo funcionaban las cosas y cómo romperlas. Su Majestad,
dijo. De repente, volviéndose hacia la reina. ¿Estos cristales alimentan el palacio? Vara abrió. De repente, volviéndose hacia la reina. ¿Estos cristales alimentan el palacio? Vara abrió sus ojos, estudiándolo con curiosidad. Sí. ¿Por qué? Si puedo deshabilitar algunos de ellos. Tal vez pueda crear una distracción o atrapar a los intrusos. Kieran explicó apresuradamente. He tratado con sistemas como esto antes. Déjame intentarlo. Por un momento, la reina simplemente lo miró fijamente. Entonces, sin decir una palabra, ella se levantó de su trono y le hizo un gesto para que la siguiera. Juntos, descendieron al nivel inferior. Niveles del palacio, donde el núcleo cristalino pulsaba con energía bruta. El zumbido de los cristales era ensordecedor, vibrando a través de los huesos de Kieran mientras se acercaban. Este es el corazón del palacio, dijo Velara, con la voz apenas apagada, audible por encima del ruido. Ten cuidado. Un movimiento en falso y podrías derribar toda la estructura. Kieran asintió con la cabeza. Tragando saliva, examinó la intrincada red de conductos brillantes, buscando una forma de manipular el sistema sin causar daños catastróficos. Mientras trabajaba, los recuerdos de sus días jugando con viejos barcos inundaron su mente. En realidad, esto no fue tan diferente, solo a una escala mucho mayor. Espero que esto funcione, murmuró bajo su respiró mientras ajustaba una serie de interruptores. Lentamente, las luces del palacio comenzaron a atenuarse, hundiendo la parte superior. Niveles en semi-oscuridad. Simultáneamente, las secciones del piso cercanas al punto de ruptura se movieron, creando barreras que atraparon a varios mercenarios en focos aislados. Eso debería darnos algo de tiempo, dijo Kieran, secándose el sudor de la frente. Pero no se mantendrá para siempre. La reina Valara le puso una mano en el hombro, su toque sorprendentemente cálido. Lo has hecho bien, Kieran. Ahora, veamos si podemos usar esta ventaja para cambiar el rumbo. Arriba. Lyra notó los cambios en las defensas del palacio casi de inmediato. Los mercenarios estaban desorientados, los movimientos eran más lentos a medida que la tenue iluminación interrumpía su visión. Aprovechando la oportunidad, reunió a sus guardias y lanzó un contraataque. Usando sus habilidades telequinéticas, arrojó fragmentos de cristal roto al enemigo, golpeando con precisión. 1 a 1, los mercenarios cayeron hasta que solo quedó su líder. Gruñó de frustración, su forma ardiente crepitando de rabia mientras cargaba hacia Lyra. Ella se preparó, invocando cada gramo de fuerza que poseía para erigir otro escudo. Pero la tensión era evidente en su rostro. Solo, cuando el líder mercenario estaba a punto de abrirse paso, sonó una voz familiar. Oye, feo. Tanto Lyra como él. Mercenari se volvió para ver a Kieran parado cerca, sosteniendo un arma improvisada de los escombros del palacio. Con una sonrisa que rayaba en imprudente, disparó el dispositivo, enviando una ráfaga de energía directamente al mercenario. El ataque no fue fatal, pero fue suficiente para tambalear a la criatura, dándole a Lyra la apertura que necesitaba, convocando a todos sus poder. Ella desató una ola concentrada de fuerza telequinética, golpeando al mercenario contra una pared. Él colapsó, inconsciente mientras los guardias restantes aseguraban el área. Por un momento, llovió el silencio. Luego, lentamente, estallaron vítores de los defensores sobrevivientes. Lyra se volvió hacia Kieran, con el pecho agitado mientras recuperaba el aliento. Tú viniste, ella. Dicho en voz baja, su voz se llenó de emoción. Por supuesto que sí, respondió Kieran, acercándose. Te lo dije. No soy bueno encajando, pero soy bastante bueno apareciendo cuando cuenta. Lyra se rió, las lágrimas brillaban en sus ojos. Eres más que eso, dijo ella, extendiendo la mano para tomar su mano. Eres valiente, inteligente y completamente imposible de ignorar. ¿Cómo podría dejar ir a alguien como tú? Kieran sonrió, sintiendo una calidez difundida a través de él que no tenía nada que ver con el palacio de las cartas de batalla a su alrededor. Por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, pertenecía aquí después de todo. Pero a medida que los vítores se desvanecían y el polvo se asentó, surgió una nueva pregunta. ¿Quién había enviado a los mercenarios? ¿Y qué querían con el Centeran Royal? ¿Familia? Cuando la adrenalina de la batalla comenzó a bajar, Kieran y Lyra se mantuvieron unidos en medio de los escombros de ala este del palacio.
El aire estaba cargado de humo y el débil zumbido de los cristales dañados luchaba por mantenerse. Su resplandor a pesar del caos a su alrededor. Había una innegable sensación de conexión entre los dos. Un frágil. Pero el vínculo creciente se forjó al calor del conflicto. La reina Vara llegó momentos después, su presencia regia al mando. Atención inmediata incluso en el desorden. Examinó la escena con ojo crítico, su expresión ilegible. Mientras recogía al inconsciente líder mercenario, se desplomó contra la pared. Asegúralo, ordenó bruscamente, haciendo un gesto para. Los guardias, que se movieron rápidamente para contener la figura descomunal, se volvieron hacia Kieran y Lyra. Su mirada se suavizó siempre. Tan ligeramente. Ambos pelearon bien, pero esto está lejos de terminar. Antes que nadie, uno de los consejeros reales corrió a la habitación, con el rostro pálido y su voz temblaba. Su Majestad, hemos interceptado las comunicaciones del barco mercenario. No fue solo un raid. Vinieron por algo específico. Lyra frunció el ceño, dando un paso adelante. ¿Qué hacer? ¿Quieres decir? ¿Qué podrían querer? El asesor vaciló, mirando nerviosamente a Kieran antes de dirigirse. La reina. Estaban buscando el Sylvian Codex. Un suspiro colectivo, ondulado a través de la multitud reunida. Incluso Kieran, que no tenía idea de que era el CX, sintió el peso de su significado. En la repentina tensión que llenó la habitación. El código silvariano X, repitió Lyra, su voz apenas por encima de un susurro. Pero eso es imposible. Ha estado sellada durante siglos. Nadie sabe cómo acceder a él. Reina Velar. La expresión se oscureció, sus agudos ojos se entrecerraron mientras procesaba la información. No es del todo cierto, ella. Dijo lentamente, volviéndose para mirar directamente a Kieran. Aquí hay una persona que podría tener la llave. Kieran parpadeó, desconcertado por el repentino enfoque en él. Espera, ¿qué? Yo. Ni siquiera sé qué es esto de Codex. Velara no lo hizo. Responda de inmediato. En cambio, hizo una seña para que todos la siguieran de regreso al gran salón donde los restos de los cortesanos aún se demoraban, murmurando ansiosamente entre ellos. Una vez sentados, la reina se dirigió al grupo, su tono grave. El código Silvarianex, comenzó, es un antiguo artefacto creado por nuestros antepasados. Contiene conocimiento más allá de la comprensión. Secretos sobre el universo, incluidos los orígenes de la vida misma. Durante generaciones, ha estado encerrado. Custodiado no solo por barreras físicas, sino también por un mecanismo a prueba de fallas vinculado a un solo individuo capaz de desbloquear. Eso. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras calaran antes de continuar. Ese individuo es elegido no por linaje o título, sino por resonancia, por destino. Kieran cambió incómodamente bajo su intensa mirada. Está bien, pero de nuevo, ¿por qué estás mirando? ¿Yo como si fuera esa persona? Porque ya has interactuado con él, explicó Velara. Cuando ajustó el núcleo cristalino antes, sin saberlo, activaste una secuencia inactiva vinculada al Codex. Los mercenarios deben tener. Detecté el aumento de energía y nos apunté en consecuencia. Lyra se volvió hacia Kieran. Sus ojos muy abiertos se llenaron de una mezcla de asombro y preocupación. ¿Hiciste todo eso sin darte cuenta? Pensé que era simplemente jugando con un cableado sofisticado, exclamó Kieran, levantando las manos exasperado. ¿Cómo se suponía que iba a? ¿Sabes que estaba provocando una búsqueda del tesoro cósmico? La habitación se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Si Kieran realmente era la clave para desbloquear el Codex, entonces ahora era un objetivo, no solo para los mercenarios, sino potencialmente para cualquier otra persona que buscara el poder contenido en su interior. Más tarde esa noche, después de que el shock inicial hubiera agotado, Kieran se encontró a solas con Lyra en uno de los jardines del palacio. El espacio era sereno a pesar de la agitación del día, con plantas bioluminiscentes que proyectan suaves tonos azules y morados en los jardines. Se sentaron uno al lado del otro. Lado en un banco tallado en cristal vivo. Ni hablar durante un largo momento. Entonces, déjame aclarar esto. Finalmente dijo Kieran, rompiendo el silencio. Algún libro antiguo piensa que soy lo suficientemente especial como para ser su abridor elegido de cosas. Mientras tanto, todos los malos de la galaxia probablemente quieran usarme o matarme para lograrlo. Genial. Lyra colocada.
una mano reconfortante en su brazo. No está solo en esto, Kieran. Pase lo que pase después, lo enfrentaremos juntos. Él miró a ella, viendo la sinceridad en sus ojos. ¿Por qué sigues defendiéndome? Solo soy un mecánico de la Tierra. Merece a alguien que realmente pueda mantenerse al día con su mundo. Lyra sonrió suavemente, inclinándose más cerca. Porque me ves, Kieran, no como princesa o símbolo, sino como persona. Eso es raro, incluso entre mi propia gente. ¿Y por qué? Ella vaciló, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Porque te amo. Kieran se congeló, su corazón dio un vuelco. Él abrió su boca para responder. Pero antes de que pudiera hablar, sonó una alarma distante, destrozando la tranquilidad de él. Jardín. ¿Y ahora qué? Él gimió, poniéndose de pie. Lyra le agarró la mano, empujándolo hacia la fuente de la perturbación. Mientras corrían por los pasillos, pronto descubrieron que el líder mercenario había escapado de la custodia, y lo que es peor, había tomado el control de los principales sistemas de defensa del palacio. Esto no es posible, murmuró Lyra mientras observaban monitores que mostraban fuentes de seguridad secuestradas. Solo alguien con el conocimiento íntimo de nuestra tecnología podría anular los controles de esta manera. El estómago de Kieran se agitó como realización. Amaneció. A menos que tuvieran ayuda desde adentro. La acusación flotaba pesadamente en el aire. Ambos se volvieron para ver a la reina Vara. De pie cerca, su expresión ilegible. Por primera vez, la duda se coló en la mente de Kieran. ¿Podría él, reina, la misma persona que lo había traído aquí, estar involucrada? Antes de que cualquiera de ellos pudiera enfrentarse a ella, las luces parpadeó, sumiendo al palacio en la oscuridad. Cuando regresaron, la voz del líder mercenario resonó a través de los pasillos, amplificados y distorsionados. Entregue al humano o cuide a su precioso. Desmoronamiento del reino. Él gruñó. Su elección, Alteza. Kieran sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Lo que sea. Sucedió lo siguiente, una cosa era cierta. Su papel en la historia estaba lejos de terminar, y tampoco el peligro. El palacio. Sumido en el caos una vez más cuando el ultimátum del líder mercenario resonó por los pasillos. Los guardias se apresuraron a asegure áreas clave mientras los cortesanos se acurrucaban con miedo, sus susurros se mezclaban con el zumbido de los sistemas fallidos. Reina Velara. Permaneció inmóvil por un momento, su rostro ilegible antes de volverse hacia Kieran y Lyra. Debemos actuar rápidamente, dijo, su voz firme a pesar de la creciente tensión. Kieran, tú eres la clave para detener esto, pero no de la manera que esperan. ¿Qué quiere decir? Kieran le pidió que le acelerara el pulso. Si soy una especie de prodigio cósmico que abre cerraduras, ¿no debería simplemente mantenerse alejado de lo que sea esa cosa de CX? No, respondió Vara con firmeza. El Silarian Codex no es simplemente un libro. Está vivo. Responde a la intención, no. Habilidad. Si tu corazón se alinea con su propósito, nos protegerá. Pero si la codicia o la malicia impulsan a los que buscan. Ella se alejó, dejando que la implicación quedara en el aire. Lyra se acercó a Kieran, agarrando su mano con fuerza. Puedes hacer esto, susurró ella. Confía en ti mismo y confía. Yo. Kieran asintió, aunque la duda seguía asintiéndole. ¿Cómo es posible que se le pueda confiar algo tan poderoso? Sin embargo, mirando a los inquebrantables ojos de Lyra, sintió un destello de determinación. Él había venido demasiado lejos para retroceder ahora. La reina Velara los condujo profundamente al palacio, pasando por pasillos bordeados de runas brillantes que palpitó débilmente mientras se acercaban. El aire se volvió más frío, más pesado, hasta que llegaron a una cámara masiva sellada por una intrincada puerta de cristal. En su centro había un pedestal, una parte superior en la que descansaba el códice silvariano, un artefacto reluciente. Eso pareció cambiar entre formas sólidas y líquidas, irradiando una luz de otro mundo. Esto es todo, murmuró Velara. Su tono casi reverente. Codex ha estado esperando a alguien como tú, Kieran. Alguien sin la carga de nuestro expectativas del mundo, pero guiadas por pura intención. Antes de que Kieran pudiera responder, las alarmas sonaron de nuevo. La voz del líder mercenario resonó por el palacio una vez más. Suficiente estancamiento. Entrégale. Termine o prepárese para la destrucción. Están violando la cámara. Uno de los guardias
Gritó, pánico evidente en su voz. Vete. Velar urgió, empujando a Kieran hacia él. Codex. Tócalo. Deja que te guíe. Kieran vaciló, mirando a Lyra. Su expresión era una mezcla de miedo y esperanza, sus labios pronunciaban las palabras, creo en ti. Tomando una respiración profunda, Kieran se adelantó y puso las manos sobre el códice. En el momento en que su piel hizo contacto, una oleada de energía corrió a través de él, inundando su mente de imágenes. Galaxias formándose, estrellas muriendo. Civilizaciones en ascenso y caída. En medio del torrente, un pensamiento se hizo evidente. El Codex buscaba equilibrio, armonía. Otorgaría poder solo a aquellos que lo usaran sabiamente. De repente, las puertas de la cámara se abrió de golpe y el líder mercenario irrumpió, flanqueado por sus fuerzas restantes. Su forma ardiente crujía enfurecido mientras levantaba su arma, apuntando directamente a Kieran. Aléjate del Codex, humano, gruñó. O morir. ¿Dónde estás parado? Kieran no se movió. En cambio, se centró en la conexión que sentía con el artefacto, canalizando su energía en una barrera protectora a su alrededor, Lyra y la reina. Los mercenarios dispararon, pero sus explosiones rebotó inofensivamente en el escudo reluciente. ¿Crees que puedes detenerme? El líder rugió, cargando hacia adelante. ¿Pero cómo? Llegó a la barrera, zarcillos de luz brotaron del Codex, envolviéndolo como cadenas. Él gritó adentro. Agonía mientras el artefacto desviaba sus violentas intenciones, dejándolo arrugado en el suelo, inconsciente. El resto. Los mercenarios se congelaron, sin saber qué hacer a continuación. Antes de que pudieran reagruparse, Reina Velara hizo una señal a sus guardias, quienes lo sometieron rápidamente a medida que disminuía la amenaza inmediata. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del Sex. Kieran soltó su agarre sobre el artefacto, sintiéndose agotado, pero extrañamente tranquilo. El peso de lo que había hecho y en lo que se había convertido comenzaba a asentarse. Lyra corrió a su lado, arrojándola brazos alrededor de él. Lo hiciste, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Tú salvaste. Todos nosotros. Kieran logró sonreír débilmente, acercándola. No podría haberlo hecho. Sin ti. Me diste el coraje para intentarlo. La reina Valara se acercó a ellos, con una expresión más suave que nunca. Has demostrado que eres digno, Kieran. No solo por tus acciones, sino por el amor y la lealtad que sientes. Comparte con mi hija. Ese vínculo es lo que realmente importa. Por un momento, Kieran pensó en preguntar qué pasaría. Siguiente. Si se vería obligado a quedarse para asumir un gran destino vinculado al CX. Pero entonces Velara lo sorprendió. Eres libre de elegir tu camino, dijo amablemente. Quédate aquí entre nosotros o regresa a tu mundo. La CX seguirá siendo segura y también lo será nuestra gente. Lo que importa ahora es tu felicidad. Kieran miró a la Sira viendo la misma pregunta reflejada en sus ojos. ¿Pertenecía él aquí en un lugar extraordinario lleno de maravillas más allá de la imaginación? ¿O sus raíces yacen en otra parte entre las simples alegrías de arreglando motores y viendo puestas de sol? No necesito elegir en este momento, dijo finalmente sonriendo. Donde quiera que vaya, lo sé. Encontraremos la manera de hacerlo funcionar. Juntas, Lyra sonrió, asintiendo ansiosamente. Juntos, en los días siguientes, comenzaron las reparaciones del palacio dañado y la paz regresó lentamente al Centeran. Reino. Kieran se quedó, aprendiendo más sobre su cultura y encontrando una alegría inesperada al enseñar a otros sobre peculiaridades e invenciones de la Tierra. Mientras tanto, Lyra le presentó las maravillas de la galaxia, mostrándole planetas que solo había soñado visitar. Su historia de amor no estuvo exenta de desafíos. Vinieron de diferentes mundos, después de todo. Pero se basó en la confianza, la comprensión y una creencia en crear algo hermoso a partir del caos. Y mientras permanecían juntos bajo las lunas gemelas de Centeria, contemplando la interminable extensión de estrellas, Kieran se dio cuenta de que el hogar no era un lugar. Era la persona de pie. A tu lado. La historia de amor de Kieran y Lyra no terminó con la derrota de los mercenarios o la obtención de la Sarian Codex. Fue solo el comienzo. Con el tiempo, su vínculo se profundizó, trascendiendo los límites de sus mundos muy diferentes. Kieran abrazó su papel en la sociedad centerana, no como un héroe, sino como un puente.
entre culturas, compartiendo las tradiciones de la tierra mientras aprendes las complejidades de la gente de Lyra. Lyra, Indiana. A su vez, apreciaba cada momento dedicado a explorar el universo a su lado. Su corazón se hincha de orgullo por lo lejos que está. Él venía del humilde mecánico que había conocido en esa remota estación espacial. Su boda fue una gran celebración a diferencia de cualquier cosa que la galaxia haya visto jamás. El palacio cristalino brillaba más que nunca, sus paredes llenas de cascadas. Luces que reflejaban la alegría que irradiaba de todos los presentes. Invitados de todas las estrellas se reunieron para presenciar el unión de dos almas que encarnaban la esperanza, la resiliencia y la unidad. Kieran llevaba atuendo tradicional Centerteran, una túnica suelta adornada con runas brillantes, mientras Lyra brillaba con un vestido etéreo. Eso parecía tejido a partir de la luz de las estrellas misma. Mientras intercambiaban votos bajo las lunas gemelas de Centeria, su conexión se sintió casi tangible, como si el universo mismo se detuviera para honrar su amor. En los años siguientes, su familia creció de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. No dieron la bienvenida a un niño, sino muchos, cada uno único en su mezcla de rasgos humanos y centertianos. Algunos heredaron la habilidad de Kieran para retocar y desmantelar la tecnología palaciega antes. Incluso podían caminar. Otros mostraban los regalos telequinéticos de Lyra, levitando juguetes por las habitaciones con picardía. Sonríe. Su casa bullía de risas, caos y curiosidad infinita. Testimonio de la mezcla armoniosa de sus dos mundos. Criar a sus hijos se convirtió en un desafío y una delicia. Kieran les presentó las costumbres de la Tierra, viajes de campamento en planetas holográficos, cuentos para dormir sobre caballeros valientes y astronautas atrevidos, y les enseñó el valor de la humildad y el trabajo duro. Lyra compartió la sabiduría de sus antepasados, guiándolos a través de la meditación y lecciones sobre empatía, asegurándose de que entendió la importancia de usar sus dones de manera responsable. Juntos, crearon un hogar donde las preguntas eran alentada, la creatividad floreció y el amor fue la base de todo. A medida que sus hijos crecían, comenzaron haciéndose nombres por toda la galaxia. Uno se convirtió en un diplomático de renombre, fomentando la paz entre las especies guerreras. Otro persiguió la ciencia, descubriendo nuevas formas de energía que revolucionaron los viajes interestelares. Sin embargo, otro tomó arte, creando obras maestras que capturaron la belleza tanto de la Tierra como de Centeria. A pesar de sus diversos caminos, todos llevaron los mismos, con sus emociones, brillando en oro cálido con cada paso que daba hacia él. Se conocieron debajo del árbol del corazón donde las bayas del alma colgaban bajas y dulces e intercambiaban votos no escritos en la ley o tradición pero en sus propias palabras. Honesto, imperfecto, lleno de risas y lágrimas. Él prometió hacerla siempre. Ríete, incluso cuando el peso de la corona sea pesado. Ella prometió nunca dejar de ver la maravilla en sus ojos. No. Sin importar cuánto tiempo vivieran, se besaron cuando se puso el sol gemelo, y todo el planeta pareció suspirar de alegría. Ellos lo hicieron. No vivir en silencio. Su casa ubicada entre los jardines orientales y los acantilados del cielo se convirtió en un lugar de ruido interminable. Y calidez. Niños, muchos niños, llenaron los pasillos de risas. 5 primero, luego 7, luego 9. Una mezcla de herencia humana y VR, cada una más extraordinaria que la anterior. Uno con ojos dorados y amor por la música rock terrestre. Otro que podía flotar una pulgada por encima del suelo sin intentarlo. Gemelos. Que se comunicaba a través de silenciosos pulsos de emoción. Una niña con rizos marrones y la sonrisa torcida de Hax que insistió en montar a Nebula como un pony para disgusto resignado del perro de 6 patas. Hax les enseñó a construir incendios, contar historias, arreglar motores averiados y comer ramen sin quemar la cocina. Sarapus les enseñó diplomacia, empatía, el poder del silencio y cómo bailar bajo las estrellas. La galaxia observó con asombro. Una vez, la reina de Rin había sido una leyenda lejana, fría e intocable. Ahora ella era conocida como la gobernante que abrió su mundo, que amaba a un humano no a pesar de sus defectos, sino por ellos. Y Hax, él, ya no era solo un piloto. Era el guardián de los puentes, el hombre que demostró que el coraje no siempre estaba en la batalla. Pero al elegir la bondad una y otra vez. Y cada año, en el aniversario de su boda, volvían a eso. La misma arboleda, cogidos de la mano, más viejos ahora,
más lentos, pero nunca separados. Ellos se sentarían. Debajo del árbol, comparte una valla del alma. Jack todavía se estremeció ante el sabor y susurró las mismas palabras. Yo te elijo a ti. En cada universo. Y en algún lugar de una casa tranquila en Proximus Itori, Lisa, sana, vibrante, su lienzo siempre lleno de color, levantó su copa al estrellas y sonrió. Porque el amor verdadero, nunca fue solo una historia. Fue un legado.